¿Qué tal, tío? Muy bien, mi rey. A Muy ver, bien. bueno, en primer lugar, Jero, si te parece bien, comparte también para que tu gente en TikTok nos pueda seguir, porque recordar que aquí estamos a través de OBS, no de TikTok Live, para que se nos vea en Twitch y en TikTok a la vez, y entonces para que también los seguidores de Jero nos puedan ver, Jero lo va a compartir. Y bueno, mientras él lo comparte, yo voy informando. Jero es entrenador de boxeo desde hace mucho tiempo. Fue boxeador profesional. De hecho, llegó a pelear por la previa de un título europeo. Ahora nos contará él qué fue lo que le aportó el boxeo y qué experiencia le ha dado a él el boxeo profesional. Y bueno, él es más conocido por su papel televisivo, por ese papel en Hermano Mayor, en ese programa que ahora también hablaremos de él. Y sobre todo mi relación con Jero se basa en, yo creo que el papel más importante que tiene Jero, ¿no? Que es a través de su fundación, la Fundación Jero García, que se dedica a la prevención de la violencia y la exclusión social a través del boxeo. Jero tiene dos gimnasios de boxeo en Madrid, uno que es la mítica escuela de boxeo, que es la más antigua de los dos, en el barrio de Lucero. Y el otro que ya es más de zona de ricos, ¿no, Jero? El otro ya es de más de cuando te hiciste famoso. Y, y ya... ¿Qué estás llamando a los de Tetuán ricos o qué? Pues es un barrio también muy, pues, no, de clase media. Hombre, a lo mejor la zona donde está no es tan poquito, como diría yo, no es de un estrato social que tampoco es que bajo, es que cuando hablamos de estratos así es que parece que somos clasistas, tío. No, son de gente trabajadora, de gente un poco que a lo mejor no tiene tanto tal, pero Tetuán es igual. Tetuán, digamos que hay un compendio de gente, para que está más cerca del centro, estamos a 5 minutos de Bravo Murillo y demás y tal, pero como son barrios humildes, que es donde me gusta tener las escuelas. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis siguiendo el canal, es una locura lo que está pasando. Y bueno, yo lo primero que quería preguntarte, Jero, Vale, yo antes de que tú me preguntes, te voy a preguntar yo. perfecto. ¿Cómo se comparte en TikTok, Si te tío? metes en mi directo, le puedes dar en el chat a compartir directo. A ver, no, 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 no. Hay una cosa que pone aquí compartir, ¿Sí? pero me lleva a otros lados. En el chat, no entiendo. A ver, espera, voy a mutear aquí. O sea, yo ahora mismo estoy yo. ¿Sí? Ahora mismo te tienes que estar Sí, sí, viendo me tú veo yo viéndome a mí. perfectamente. Vamos. Aquí con las gafas que parezco un tío leído. Sí, parece un tío que pilota, ¿no? Sí. Bien, bien. Pues tienes que darle a compartir directo, te tiene que dar ahí alguna opción a compartir live o a invitar gente y le das y listo. Y si no, pues no te preocupes. Es que, a ver, clasificación semanal, Lorenzo. No sé qué. Conoce, light, explorar. ¿Qué pone ahí? Explorar. Emitir live. No, pero eso no debe No, ser. pero tiene que ser, está en No. mi directo Sí, estoy en tu directo, Rey. y en el chat no te da una opción de compartir el No, pero el directo, chat, ¿qué es el chat? Si soy un paquete yo con esto. donde puedes publicar un mensaje. Sí, ahora mismo estoy aquí. Si tú, si tú Pone le, añadir comentario. si tú le das a añadir un comentario, no te da la opción de compartir el directo. No. Bueno, pues nada, entonces déjalo y seguimos por aquí, que vamos a charlar un ratico y ya está. Y a la gente, pues una vez compartas, como te he etiquetado en Instagram y en Twitter, una vez que compartas Ujú. ahí, el que quiera entrar, que entre. Listo. Compartir Instagram directo. A ver qué es esto. Mira, ahora sí. Jero A compartió ver, el live, anima a más espectadores. Pues mira, ya lo ha hecho. ¿lo he hecho? Sí, no sabemos ¿Pero en ni dónde? cómo, pero está hecho. Pero en TikTok lo he hecho. Sí, me sale aquí Jero García compartió el live, anima a más espectadores a compartirlo, o sea que ya está compartido. Qué tío más majo soy. Pues lo primero de todo que te quería preguntar, tío, yo he hecho muchos años deporte, incluso muchos años, casi 10 años deporte de competición, tío, y en ninguna parte del mundo, en ningún deporte, he visto el ambiente que tú tienes en la escuela, ¿vale? Un ambiente que hace que puedas estar
un chaval o una chavala en riesgo de exclusión social que has cogido en la fundación y que le has pagado tú unos guantes y que llega ahí con lo justo, con uno de los empresarios más exitosos de Madrid e incluso de España. Boxeando, charlando entre ellos y compartiendo experiencias de vidas que son radicalmente distintas, porque no va a tener nada que ver la vida de uno con la de otro. ¿Cómo has conseguido tú eso, tío? Pues no lo sé, yo creo que no lo he hecho yo, tío. Lo ha hecho al final el grupo, lo ha hecho la tribu, lo ha hecho la familia. Que bueno, que digamos que una parte fundamental de la ecuación soy yo, pero realmente es un ente, no soy yo. ¿Sabes? O sea, yo al final, yo lo único que he hecho ha sido una pequeña familia, pero que ha ido viniendo sola. Bueno, es una pequeña familia que han pasado ya más de 10.000 personas, pero y entre ellos más de 3.000 o 4.000 chavales, pero que al final tú piensas que yo cuando monto el gimnasio y me dedico al mundo del boxeo es porque el boxeo me ha ayudado a mí. Y yo veo que a través del boxeo, igual que a mí el boxeo me ha ayudado a transformar mi vida en positivo, yo veo que también puedo hacerlo, ¿no? Entonces se genera como una deuda para con el boxeo, para con tal, y al final, en un momento dado de mi vida, yo decido dedicarme a eso, ¿no? Dedicarme porque se me da bien. Fíjate que yo no quería ser entrenador, nunca pensé en ser entrenador, yo quería ser campeón del mundo, pero los avatares de la historia, que era no tener dinero para pagar la gasolina, pues yo tenía un entrenador que se llamaba Juan Domínguez, que sigue entrenando allí por Leganés, pues me ofreció dar clases en un gimnasio para poder costearme. Pues piensa que yo en esa época vivía en El Pardo, trabajaba en Las Rozas y entrenaba en Leganés. Escucha, yo tenía un SEAT Málaga de doble carburador de gasolina. Entonces yo necesitaba a la cansa detrás para poder alimentar mi depósito. Así que no tenía dinero. Entonces, bueno, me puse a dar clase por necesidad. Y poquito a poco me fui dando cuenta que me gustaba y sobre todo que lo que me gustaba era que a través del deporte era capaz de transformar esas vidas en positivo, ¿no? Y al final, pues bueno, pues al final fue mi modus operandi de vida. Y vamos a empezar por el principio de esa vida, porque mucha gente que pueda estar aquí, ahora mismo ya tenemos casi a 2000 personas viéndonos. Gracias a todos por estar viéndonos, gracias a todos los que estáis siguiendo, a la gente que está saludando por el chat. Eh, Jero García, el presentador de Hermano Mayor, la persona que está habitualmente en televisión, no es un personaje televisivo desde que nació. Jero García es un niño que nace en un barrio humilde de Madrid, ¿no? En el Carabanchel de los años 80. Y cuéntanos, ¿cómo empieza tu vinculación con el deporte? En este caso con tu deporte, que empiezan siendo las artes marciales. A raíz de que tú conectas con el deporte. Bueno, yo primero conecto con el fútbol. Yo, yo era un enamorado perdido del fútbol. Yo me acostaba con un balón de fútbol y oyendo a José María García todas las noches. O sea, yo era un... ¿Por qué? Porque al final el deporte ha sido una necesidad en mi vida. Al principio lo que conozco es el fútbol en el barrio, la revolera, luego empiezo a jugar en equipos de fútbol y, y bueno, me di cuenta que, pues, que el fútbol no va a ser mi futuro, no porque no jugara excesivamente bien, que en esa época no estaba mal, porque con 18 años yo estaba jugando en preferente, en la preferente madrileña, que no es ninguna tontería. Incluso me querían equipos de tercera y demás y tal, y con la edad que tenía, y sobre todo en un puesto donde yo jugaba, que jugaba de lateral izquierdo, que era uno de los primeros carrileros, yo era como, a mí, mi ídolo era Gordillo hasta que le fichó el Madrid. Entonces ya no, le tuve que querer un poquito menos. Pero bueno, siempre estuvo en mi corazoncito. De hecho, yo siempre jugaba con las medias bajadas. Y me enganchó el fútbol, pero desgraciadamente había un rasgo de mi personalidad que es la impulsividad que me conllevaba a estar expulsado día sí, día también. Entonces me di cuenta que el fútbol no era mi deporte y que me estaban llamando por otros derroteros de la actividad física, que fue los deportes de contacto, ¿no? El full contact, el kickboxing, y a partir de ahí, pues bueno, pues al final desemboqué en un deporte que siempre del cual estuve enamorado, que es el boxeo, porque mi abuelo, cuando yo tenía 5 o 6 años, me llevaba a las veladas de boxeo, ¿no? Y es uno de los recuerdos que tengo más bonitos de mi abuelo. Entonces ya en esa época, cuando veía yo a esos boxeadores, siendo yo muy niño, en esa plaza central del Pardo, pues
pues ahí fue ese enganche. ¿Qué ocurre? Que luego el boxeo entra en un reverso tenebroso, en una travesía en el desierto. ¿Por qué? Porque en un momento determinado el boxeo se considera que es el deporte favorito de Franco. Y entonces ahora todos estos en esa época, a la libertad y los progres, la transición y demás y tal, pues bueno, pues nos echaron un poquito de lado. De hecho, todavía en el cuaderno de estilo del país sigue poniendo que no se puede hablar bien del boxeo, ¿no? Y bueno, creo que son ideas todavía retrógradas y que todavía siguen hasta ahora, pero bueno, gracias a Dios el boxeo ahora mismo es otra historia. ¿Y cómo recuerdas? Porque yo recuerdo perfectamente, tío, la primera vez que yo entro a una pista de atletismo. ¿Cómo recuerdas tú esa primera vez en un gimnasio de deportes de combate? Bueno, pues sobre todo mucha ilusión, o sea, mucha ilusión. O sea, yo, por ejemplo, hoy he colgado en redes, cuando tenía un blog en La Razón, y es con las manos vendadas, ¿no? Y cuento un poco mi periplo desde mi barrio hasta la tienda de guantes donde voy a comprar mis primeros guantes. Siempre lo tomé con muchísima ilusión. Era un sueño que tenía, que era engalzarme los guantes y pelear, ¿no? Yo al final, mi necesidad era pelear con el mundo, con los rivales, con todo, ¿no? Entonces estaba claro que estaba abocado al boxeo. ¿Y en qué medida crees que el deporte, porque tú esto lo hablas mucho en tus conferencias, en qué medida crees que el deporte te ha ido transformando y te ha convertido en la persona que hoy día eres? No, ¿en qué medida no? En todo. O sea, vamos a ver, de 10 papeletas que llevaba el sorteo de que todo acabara mal, yo llevaba 15. Pero gracias al deporte pude encauzar mi vida. El fútbol no pudo, porque al final yo jugaba al fútbol y era muy golfo y se me iba mucho la pinza. Y yo he tenido una adolescencia muy complicada, con muchos problemas, eh, pues de consumos, de delictivos. Yo acabo en la mili, arrestado toda la mili. O sea, yo tenía unos problemas con la disciplina, trastornos de comportamiento, trastornos de conducta, pero muy graves. O sea, muy graves. Lo que pasa es que en un momento determinado decido hacer boxeo y lo decido en la mili. Lo decido en la mili hacer boxeo y cambió mi vida, cambió mi vida. Y a partir de ahí, tú empiezas en el boxeo amateur y cómo va evolucionando ese gero boxeador hasta llegar al boxeo profesional. Porque el boxeo, para quien no esté familiarizado, hay dos ámbitos, ¿no? Está por un lado el boxeo amateur, que se pelea con guantes, como si dijéramos, con más protecciones para que se dañe menos, se pelea con cascos, está regulado por el Comité Olímpico Internacional, y luego hay un boxeo más profesional que está regulado por agencias o por empresas, ¿no? Por organismos, Organismos. ¿no? Que en el que, bueno, en el que por así decirlo, es donde están los boxeadores más destacados, los boxeadores con más repercusión, y es donde al fin y al cabo los boxeadores también obtienen más recursos económicos por desempeñar su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo va evolucionando el gero boxeador y el gero personal a lo largo de toda esa etapa en la que conoce el boxeo y en la que va empezando a entrenar y a competir? Bueno, vamos a ver. Pues todo va poco a poco, ¿no? Yo, Lorenzo, no soy una persona que mira el futuro. Yo creo que es por la velocidad en la que vivo, en la que navego desde siempre, desde pequeño, ¿no? Que me creo que voy a una velocidad completamente distinta a los demás. Nunca he mirado la meta, ¿no? Al final he mirado el día a día, ¿no? El ganar poco a poco, kilómetro a kilómetro, ¿no? Como se dice en maratón, ¿no? Yo voy de 5 en 5. No puedo pensar en el 42. Pues yo he ido poco a poco y cada tramo de mi vida me ha ido cambiando y me ha ido transformando. Y sobre todo porque he ido aprendiendo de cada paso que he dado. Yo creo que al final el valor de todo esto, de llegar a algo, el valor en sí mismo es el propio sendero que recorre.
Y es lo que he hecho siempre y lo que llego hasta ahora, ¿no? Tú sabes que yo siempre he querido formarme y me he estado formando desde siempre. Yo no he podido cursar estudios superiores y yo no he entrado en una universidad como alumno, pero he entrado como profesor, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo he intentado siempre culturizarme y educarme y formarme, y siempre, desde el minuto uno. Y no lo he hecho por un objetivo claro y meridiano. Ayer le estaba yo dando vueltas y estaba leyendo filosofía, me fui al campo y demás y tal. Y, y es verdad, yo nunca he estudiado para vivir de lo que he estudiado, ¿no? O sea, tú sabes que yo he estudiado psicología muchos años, que he estudiado historia muchísimos años y nunca he pensado en ganar dinero con ello y de hecho no gano dinero con ello, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pero lo que me ha enriquecido es el espíritu, Lorenzo, ¿no? Entonces eso es lo que he hecho desde que debuté en amateur. Ir aprendiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ir creciendo como persona. Yo no boxeé por una necesidad económica, sino por una necesidad vital. Yo necesitaba pelear. ¿Por qué? Porque las peleas me mandaban objetivos y los objetivos tenían unos recorridos y unos trayectos que a mí me equilibraban mentalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, tú y yo somos TDAH, somos trastorno de déficit de atención, impulsividad, hiperactividad, y eso conlleva un desequilibrio, un desequilibrio. Nosotros tenemos un problema, que no es una enfermedad, un problema de salud mental, es un trastorno. Entonces, claro, a ti te lo diagnostican porque tú eres mucho más joven que yo y bueno, ya sabes un poco cómo funcionar al respecto, pero es que a mí no me lo diagnosticó nadie hasta que yo tuve 40 años. O sea que yo me tuve que estar 40 años peleando contra mí mismo y contra el mundo porque yo tenía un trastorno y no sabía lo que me ocurría o lo que me pasaba. Lo que pasa es que, claro, al final, como digo yo, cuando la vida pasa por ti, tú pasas por la vida, pues te das cuenta de que algo está pasando e intentas conseguir herramientas, pero que no tienen nada que ver con las herramientas que yo pude conseguir cuando yo supe lo que tenía. Cuando yo supe que yo era un TDAH diagnosticado y que, oye, y que hay soluciones como todo en la vida, menos la muerte, pues empecé a avivar el ingenio para digamos que, sumar muchas más soluciones al trastorno que yo tenía. Y al final, un poco, bueno, vaya, ha cazado una mosca, qué velocidad tengo, Lorenzo, con 50, me cago en la puta. Estás para volver a pelear. Ya estoy casi, sí, bueno, ahora ya sabes que me dedico a otros deportes. Que Sí. no, me dedico como docente, sigo siendo entrenador de boxeo, pero ahora tengo la ilusión de un pardillo de jugador un pequeño aprendiz de jugador de pádel, que bueno, me mantiene centrado, me mantiene delgadito y en eso estoy. Pues al final un poco es eso, ¿no? Al final empiezo como amateur, nunca pensé mucho en, en que en que llegaría, ¿no? Siempre tenía esa ilusión, pero iba poco a poco, porque fíjate, de las 5 primeras peleas que tuve, perdí tres, que mucha gente en esas condiciones hubiera abandonado el deporte. Pero vamos, yo tengo muchos boxeadores que pierden 3 peleas y se van a su casa y dicen, mira, yo hasta aquí no. Y yo al contrario, yo no me rendí en ningún momento, ¿no? Porque yo soy de las personas que me caigo, me levanto y no me levanto para estar en pie, me levanto para seguir peleando, tanto en el ring como en la vida. Y luego, pues mira, pues después de 70 peleas conseguimos lo que conseguimos y sobre todo, y por encima de todas las cosas, disfrutamos del camino. Porque tú al final, Jero, llegas a las puertas de un título europeo, ¿no? Bueno, yo hago el título europeo, yo hago el título de la Unión Europea en Italia, con el campeón de Italia, el que lo hubiera hecho posible, vamos, seguro hacia el Campeonato de Europa e incluso nos hubieran rankeado en algunas organizaciones que ya por ejemplo, mi manager lo tenía pactado, me hubieran rankeado entre los 10 primeros con posibilidad de hacer el Campeonato del Mundo, ¿no? Fue mi gran oportunidad. ¿Y qué pasó en esa pelea en Italia? Bueno, pues nada, para mí, para mi pequeña opinión, para mi pequeña opinión y para 3.000 personas que había en el público, que empezaron silbándome y escupiéndome y acabaron coreando mi nombre, ¿no? Pues, pero había otras 3 personas que decidieron que yo no gané Que eran los ese árbitros, combate. ¿no?
Sí, pero bueno, esos árbitros que esa misma noche recogimos a dos borrachos perdidos y abrimos la puerta a unas cuantas de prostitutas, claro. Y al final, yo creo que llega un momento en el que eso te hace reflexionar, ¿no? No, me hace dudar. O sea, a mí me hace dudar, pero no me hace dudar la derrota, cuidado. Al contrario, ni más lejos. Yo estaba en el mejor momento de mi carrera. Lo único que me hace dudar, porque yo en ese momento tengo más de 25 peleadores a mi cargo. Yo tenía uno de los equipos de competición más importantes de España. ¿Por qué? Porque tenía peleadores en kick, en full, en boxeo profesional. Y entonces a mí la duda que me entra es, ¿sigo como entrenador o sigo como peleador? Si yo sigo como peleador, no puedo estar al 100% con mis boxeadores. Entonces esa fue la duda que yo tuve. ¿Y sabes qué ocurre? Que hay deportes que no se puede dudar. Entonces en esa duda estuvo la decisión y decidí dar un paso atrás. En vez de dar un paso atrás, di tres. En vez de estar en el centro del ring, me fui a la esquina, Lorenzo, porque todo el mundo necesita una esquina, tú lo sabes. Pues sí, y entonces tú te vas a esa esquina y empiezas a dedicarte a enseñar a la gente, ¿no? A entrenar a la gente. Y a raíz de que decides tú montar la A ver, Lorenzo, fundación Jero. escúchame un poquito, ¿vale? Escúchame cuando hablo, ¿vale? No, no leas lo que está apuntado. ¿Qué quiero decir? Te lo acabo de decir que yo ya era entrenador y tenía más de 25 peleadores, tenía campeones de España, tenía campeones de Europa y tenía hasta campeones del mundo amateur. O sea, no me dedico luego a enseñar a la gente. ¿Me entiendes? Yo ya era entrenador. Y entonces, a partir de ese momento, tú sigues entrenando a la gente, ¿no? Pero ¿en qué momento o a raíz de que decides montar la fundación Jero García? Bueno, primero, vamos a ver, yo en esa época, cuando yo soy peleador, yo trabajo para otra fundación que se llama la Fundación Leandro Jiménez Garcés, con la cual fundamos la Escuela de Boxeo Aluche. La Escuela de Boxeo Aluche pertenece a una fundación y es fundada por mí y por esa fundación. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado, pues bueno, pues empezamos a tener problemas en la fundación y yo. Pues bueno, tenemos ideas distintas y porque bueno, porque como las buenas parejas y los buenos matrimonios, hay momentos que pues tienes que decidir amputar. Y yo en ese momento decidí amputar. ¿Por qué? Porque ya, como ya no era peleador, también podía entrar otra figura. Yo soy de que yo prefiero hacer pocas cosas, pero bien. Yo no me consideraba capaz de ser boxeador, ser entrenador y ser empresario. En el momento que dejo de ser boxeador, pues ya puedo ser entrenador y empresario. Y monto la escuela, ahí en el Alto de Extremadura. Dejo la fundación, dejo allí a dos de los ayudantes que yo tenía allí, ellos se quedan allí, hacen su vida allá, les deseé lo mejor y la verdad que, oye, mira, la Escuela de Boxeo Aluche sigue yendo para arriba, incluso sigue sacando grandes campeones. Allí están, allí dejé a Cristiano y a Emiro. Cristiano ya no está, pero Emiro sigue, fantástico. Y yo, pues bueno, emprendí una nueva aventura en la escuela. Y entonces a mí siempre se me quedó ese pozo del tema fundacional, ¿no? Del tema de ayudar. Entonces yo cuando yo me equilibro empresarialmente, como todos los negocios los primeros años son muy complicados. Entonces cuando yo al año y medio, 2 años estoy equilibrado empresarialmente hablando, pues decido montar una fundación. Montar una fundación. Arrimo 30.000 pavos, pues los tuve que arrimar en partes y monté la Fundación Jero García. ¿Por qué? Pero porque también podía haber montado una asociación, igual, y podía haber trabajado igual, pero yo realmente creía en ello. O sea, creía en ello. Y por eso quería una fundación, que algo que fuera, que estuviera institucionalizado en condiciones, ¿no? Y yo creo que una fundación da mucho más empaque y creo que, tú fíjate, a las pruebas nos remitimos, ¿no? Creo que no fue mala idea. Y dentro de ese universo que es tu empresa, tu gimnasio, hay una boxeadora, una chica que por encima de todo ha marcado lo que es la historia tanto de Jero García como del Jero García entrenador y como de esa cochera, de ese universo metido en un garaje que decía David Guistau, ¿no? Que es Miriam Gutiérrez.
Cuéntanos cómo conoces a Miriam. Bueno, Miriam, digamos que es mi primera hermana pequeña, ¿no? Es una de las razones de que la fundación siguiera, ¿no? En origen la fundación se hace para evitar la exclusión social y se hace para integrar, ¿no? Piensa que la fundación se monta en un barrio donde hay muchísima inmigración y donde yo creo fervientemente que a través del deporte se puede integrar todo tipo de culturas, razas y escala social. Pero en un momento determinado, pues aparece Miriam en escena, aparece Miriam, pues boxeando. Y a Miriam, pues sucede que es víctima de violencia de género. Y yo no soy capaz de detectar esa violencia de género. Durante un año esa niña es maltratada todas las noches y yo no me doy cuenta. Esa niña en un momento determinado, en la primera parte que está entrenando conmigo, que es cuando es muy niña, 18, 19 años tendría, ella sale corriendo en un pesaje porque yo veo las marcas, ella no me lo quiere contar y escapa. Y no la encuentro. Año y medio después aparece en el gimnasio y me dice, oye, Jero, que tengo algo que contarte. Digo, creo que sí, creo que me debes una explicación. Entonces, cuando me cuenta que ella durante el último año que estuvo entrenando conmigo sufrió violencia de género, ¿no? Y eso me da la vuelta a la cabeza, ¿no? Digamos que esa es la peor hostia que me he llevado yo en el mundo del boxeo. Y bueno, gracias a Dios, ella me dice que quiere seguir entrenando, que tiene una niña en brazos y que no puede entrenar porque la tiene. Y yo le digo, ya no la tienes tú, la tengo yo. A partir de ese día es mi sobrina Zaira. Y empezó a saltar a la comba ahí. Y 20 años después, pues Miriam Gutiérrez es campeona de España, es campeona de Europa y es campeona del mundo. Aparte es concejala de la mujer en una población tan importante en Madrid como es Torrejón de Ardoz y, oye, a través de su rol político está intentando que ninguna conciudadana suya pase por lo que pasó ella. Y, joder, es una historia muy bonita y es una historia fantástica y Pedro Simón la tituló como la historia más hermosa del deporte en la portada del mundo. Pero es una victoria labrada en la peor de las derrotas, que es la mía. Al día siguiente que ella me contó, pues empecé a formarme en prevención de las violencias y mi fundación, pues como principio fundacional, aparte de la exclusión social, empezó a ser prevención de las violencias, donde engloban todas, pues acoso escolar, violencia de género, abuso sexual, violencia ascendente y ahí. Y en eso hemos desencadenado. Y Jero, lo primero de todo, tú estás diciendo que esto es una historia que ha terminado bien, pero está labrada en la peor de las derrotas, que es que una persona sufrió durante un año y medio violencia de género sin que se le fuera capaz de detectar. ¿Qué es lo Correcto. primero que puedes recomendar a cualquier entrenador que esté trabajando con menores Que para se que forme, no pueda, para que no pase por lo que tú pasaste? que se forme. Ahora, ahora hay cursos en prevención de las violencias y que se forme y que lea. Hay grandes libros que hablan sobre el acoso, tanto de violencia de género como de acoso escolar, y que lea, que se forme y que estudie, y que estudie. Ahora, bueno, en teoría, con la nueva LOPIDE, o sea, la nueva ley de protección integral del menor, deberían de formar a todos los monitores, pero bueno, como este país es como es, pues es una ley que está ahí escondida y, y ni hay formación ni hay absolutamente nada. Como todo en este país es un auténtico paripé y lo que menos importa es que los niños sufran acoso en el colegio, que las mujeres sean dañadas y demás, etcétera, etcétera. Seguimos con una gran administración que lo único que se mira es su propio culo. Al final, para poner en contexto a la gente también, la LOPIBI es la nueva Ley Orgánica de Protección contra la Violencia en la Infancia, ¿vale? Una ley que se aprobó a finales del año pasado y que si algo conseguimos desde el ámbito del deporte, Jero y yo, porque Jero y yo nos conocemos de que yo he colaborado en su fundación desde hace bastantes años, ¿vale? Y Jero y yo hemos estado en bastantes reuniones relacionadas con esa ley, tanto antes de salir como una vez ya sacada. Y algo que se consiguió que metieran en el texto legal fue que metieran el deporte como uno de los entornos de protección, que era la primera vez que en España se reconocía el deporte como uno de los entornos de protección, ¿vale?
se peleó muchísimo para que se sacasen cursos de formación a entrenadores, que en principio la ley iba a obligar a que en cualquier club deportivo o en cualquier entorno deportivo, centro deportivo, hubiera una persona formada en protección a la infancia, pero lo que nos encontramos, Jero, es que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y la ley está escrita, la ley está publicada, pero no se sabe nada de los cursos. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué consejo le podemos dar desde aquí? Porque mucha parte de los seguidores que nos están escuchando son gente del mundo del deporte, que pueden estar interesados, y más después de conocer tu historia, en, vale, la ley me va a obligar a formarme en este aspecto en teoría, pero ¿y si no? ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué le recomendarías tú que hicieran? Pues lo tiene muy complicado. Yo me formé con los mayores expertos, que muchos de ellos hemos coincidido tú y yo en las formaciones, pero como no te formes de una forma privada, está complicado. De todas formas, bueno, ahí, por ejemplo, tú tienes ahora la Fundación Colacao, con Educando contra el Bullying, donde te van a dar muchas herramientas para incluso poder detectarlo. Luego hay páginas donde la violencia de género desgraciadamente es la protagonista y donde digamos que te dan parámetros para poder mitigar, prevenir o incluso ayudar a solucionar, ¿no? El tema es investigar, gracias a Dios tenemos internet y demás. Y bueno, y deseando que esta administración o estas 17 administraciones quieran hacer algo con esto. Yo gracias a Dios para, para el año que viene, para el siguiente curso escolar, yo entro como profesor adjunto en la Universidad Francisco Vitoria para todos los que van a salir del antiguo TAFAD, lo que es el TESAE ahora, ¿no? Entonces los que van a salir con TESAE van a salir con una asignatura que es prevención de las violencias, que esa la va a dar aparte, lógicamente no está dentro del almanaque, digamos que del año, que ellos están obligados, pero la propia universidad les obliga a hacer esa asignatura para que por lo menos no que tengan conocimientos, que es un poco lo que yo me ofrecía a ellos. Y mira, yo quiero que los futuros monitores eh, sepan de prevención de las violencias, ¿no? Aparte también me interesa mucho la gestión de equipos y el liderazgo. ¿Por qué? Porque al final es educar en valores. Y yo creo que un entrenador tiene una responsabilidad muy importante y tiene que ser consciente de ella, que él puede transformar las personalidades de sus alumnos y eso es una responsabilidad inmensa. Entonces yo creo que la gente debe de saber gestionar equipos en valores y debe ser líder en valores también. Entonces hemos creado ahí ese tipo de curso un poco adyacente a lo que es el grado superior dual, ¿no? Del TESAE, y creo que va a funcionar bien. Poquito a poco iremos y tal, y eso es lo que estuve el otro día hablando con gente de la Comunidad de Madrid, muy metida en la Consejería de Educación, de que yo creo que Madrid, que es el ámbito donde yo estoy, creo que es muy importante y para mí es una responsabilidad que cualquier chico que salga de la ciencia de actividades físicas del deporte o cualquier chico que salga de TESAE en grado superior, que sepan detectar cualquier síntoma de cualquier tipo de violencia y que sepan, sobre todo que sepan ellos mismos que tienen una responsabilidad y ser consciente de ella, de que pueden transformar la vida de esos críos en positivo, ¿no? Porque estamos hablando del ámbito educativo, es importantísimo el trabajo en ese ámbito. De hecho, tú y yo nos hemos paseado por muchísimos colegios de muchas partes de España, pero también hemos trabajado desde la Fundación Jero García con el propio deporte, ¿no? A través de las federaciones deportivas. Cuéntale a la gente qué es lo que hemos estado haciendo durante los últimos años con esos futuros técnicos, con esos técnicos de las federaciones deportivas.
Bueno, pues lo que hemos intentado es lo que acabo de decir, Lorenzo. O sea, hemos intentado pues, formarlos un poco, ¿no? Que sepan lo que es un protocolo, que sepan detectar unos determinados síntomas, que sepan cuál es la figura de protección en un momento determinado. O sea, es formarles en conocimiento. Qué pena. La pena es que esas formaciones, pues todavía no están realmente estructuradas y las que lo tienen estructuradas son paripés. Son paripés, que es el colega del primo del concejal de este, que ya está, ¿no? Hay algo que es muy serio y es la prevención de las violencias. Y lo que no se pueden es tomárselo los políticos como el pito el sereno, que es lo que están haciendo. O sea, lo que no puede ser es que el coordinador de convivencia en muchas autonomías sea un propio profesor. O sea, hay a veces que el castigo al último mono que viene en el instituto le ponen en la chapita de coordinador de convivencia. ¿Por qué? Porque es un marrón. Pero no es que, pues, perdón, bueno, contextualicemos. El coordinador de convivencia en el sistema educativo, igual que el protector de la infancia y de la juventud en el ámbito deportivo, es lo mismo. Son gente que deben de conocer los protocolos y conocer los síntomas a la hora de detectar una determinada violencia, tanto porque lo sufre o porque lo insufla. Si un niño, imagínate, que está en un colegio y no es capaz de decírselo a su profesor que está sufriendo acoso escolar continuamente, porque sea el protector el coordinador de convivencia, el jefe de estudios, no se lo va a contar. Ya, Lo que necesitan los colegios son gente de fuera. O sea, claro, el coordinador de convivencia tiene que ser un tío completamente independiente del centro escolar. claro, Es que si no, no tiene sentido. Es que es la mayor gilipollez que pueda haber en este mundo. Es tomarnos como el pito. O sea, la gente que nos dedicamos a la prevención de la violencia es reírse de nosotros en la cara. claro, ¿Sabes? Pues bueno, en un momento dado, en el ámbito deportivo, yo lo entiendo, que se obligue a uno de los trabajadores del centro que por lo menos esté formado, ¿no? Por si, yo qué sé, eso lo entiendo, pero en un colegio, ya, donde tienen orientadores, enfermeros, médicos, jefes de estudio, no sé qué. O sea, no puede haber una persona que esté fuera del ámbito. claro, Pues claro, pues, y yo que voy a muchos colegios y yo hablo con ellos y que me dicen, claro, pero ¿y cómo lo pagamos? Digo, pues coño, ¿quién ha hecho esta ley? La administración. Pues quien lo tiene claro, que pagar es la administración, que bastante nos roba ya en los impuestos. Y esto es así, claro. claro. Pero ¿cómo vas a poner? No, venga, te pongo la chapita de coordinador de convivencia al profe de matemáticas. Pero si ya no le cuentan que el niño sufre. ¿Tú crees que un niño que sufre abuso sexual? Tú imagínate. Mira, vamos a hablar en serio. Un niño que su hermano mayor le mete el dedo en el culo todas las noches, ¿va a ir a contárselo a su profesor cuando no se lo ha contado? Ya, porque le No, pongo una chapa, no. Porque es lo mismo, porque es lo mismo. ¿Me claro, entiendes? Y encima ese profesor que no tiene ni puta idea, que no claro, tiene ni puta idea, el primero que va a llamar es al padre. claro, ¿Me entiendes? Y ya ha cometido el error. Ya ha roto el sistema de protección del niño. ¿Por claro. qué? Porque ese niño se lo tiene que contar a alguien que sea fuera del colegio y que sepa quién es la figura de protección. Y la figura de protección, en ese mismo momento que te cuenta eso, es la policía, Claro, no es el padre, porque posiblemente el padre lo sepa y no lo ha denunciado porque meten a su hijo mayor en la cárcel. ya, Pues estas tonterías que yo, este ejemplo lo pongo, como tú has estado conmigo, que lo pongo muchas veces cuando hacemos escuela de padres, se quedan los padres así como lelos, o cuando hemos hecho formaciones a profesores o a monitores, se quedan así como diciendo, pues yo se lo hubiera dicho al padre, pues fíjate la que hubieran liado. ¿Me entiendes? Hay una falta de formación increíble. Y lo que más me duele es el paripé y la hipocresía que están creando la administración. pero es que tú fíjate, yo por ejemplo, la pregunta que sabes que siempre hago yo en los coles cuando voy a los profesores y a los padres es, si ahora mismo llega Pepito y te dice que su padre le está abusando sexualmente, ¿cómo reaccionaría? Y la mitad no lo saben. Pero es que le hago una pregunta más heavy todavía. Si ahora mismo llega tu hijo de jugar al fútbol y te dice que su entrenador le ha bajado los pantalones y le ha tocado sus partes, ¿qué haría? Y la mayoría también se bloquean, tampoco saben contestar. Entonces, ¿cuál es el asunto? Igual que en su momento se puso una enfermera para cuando hay en un cole niños con ciertas enfermedades por si pasa algo que está muy bien, o que se puso una psicóloga para ciertos temas en los colegios que está muy bien,
si se está viendo que se está disparando de la manera que se está disparando, que es exponencial, la violencia, no está mal contratar a una persona y es más, te va a solucionar muchos problemas a futuro contratar a una persona que sea externa al centro, porque tampoco puede ser juez y parte. O sea, es que en muchas situaciones de violencia que nos encontramos, Jero, se producen dentro del propio centro educativo. Entonces tú no puedes ser juez y parte a la hora de solucionar ciertos conflictos, con lo cual es evidente que ese profesional, ese delegado en protección a la infancia en los centros educativos, tiene que ser personal externo. Y te dicen, oye, ¿y por qué en el deporte no y en el centro educativo sí? Pues porque en el deporte tú a un gimnasio que tiene 20 inscritos, tú no le puedes pedir que contrate a una persona más porque si no cierra el gimnasio, ¿sabes? Pero en un colegio, como funciona la administración pública, que están cada año sacando miles y miles de plazas para ganar votos, por sacar unas cuantas plazas para controlar los centros educativos y prevenir que los chavales sufran violencia, pues no pierden absolutamente nada. Que se puede hacer, escúchame, que se puede hacer, Lorenzo, que es volver, o sea, que se puede hacer. Que están gastando dinero en asesores, en rollos y tal, que son paripé, que es el primo del uno y el primo del otro y tal. Y lo que no se están preocupando realmente, joder, que esto es así. Que yo estoy yendo a los colegios todas las semanas. O sea, es que es de poca vergüenza, es que les da exactamente igual. Eso sí, cuando les tocan a sus niños, cuidado, de cuando se preocupan. Es que, de verdad, es que es de poca vergüenza. Y tú sabes que yo estuve ahí, que estuve presente cuando presentaron esta figura con toda, ¿me entiendes? Con la ministra, con los otros tal. ¿Pero qué me está contando? Aparece la de Asturias diciendo, no, pues nosotros tenemos 300 coordinadores de convivencia, que será mentirosa. Lo que tiene es esa jefe de estudios que le ha puesto la chapa. ¿Me entiendes? Claro, tiene 300 jefes de estudios. Digo, tienes 300 jefes de estudios con una chapita que ahora, aparte de ser jefe de estudios, eres coordinador de convivencia. Mira, tío, no nos tomes por gilipollas. Yo de verdad que cogí, me levanté y me fui. Digo, pues se están riendo de mí. ¿Sabes? Porque claro, esta gente, como está en su casa y está en sus chales, les da igual, pero yo estoy en los colegios. Estoy en los colegios toda la semana. Y estoy en el gimnasio todos los días, con niños que han sufrido, y tú sabes que tengo niños que tú lo sabes, que han sufrido las de Caín. Me vengan estos aquí haciendo el paripé y haciendo no sé qué y tal, de verdad que es que me da un poco de pena. Porque al final, Jero, mucha gente te conoce por hermano mayor, que dentro de un rato hablaremos de eso, pero tú por cada caso que has atendido un hermano mayor has atendido alrededor de 150, 200 en tu fundación. Y al final, algo que a mí me chocó mucho de tu fundación es la manera en la que se ha funcionado siempre, ¿no? Yo siempre digo que lo peculiar nuestro es que tenemos una efectividad bastante buena para el mercado, para el entorno donde nos movemos, y que nosotros trabajamos en un bar, ¿vale? Porque nosotros a la gente la citamos y la atendemos en un bar que hay al lado de la escuela de boxeo, ¿no? Y quizás... Qué mejor que en un bar, coño. Claro, quizás yo creo que esa es nuestra esencia, ¿no? Porque al final conocemos muchas organizaciones que se basan mucho en el postureo, mucho en los 157 protocolos de actuación, y al final los críos se le van. Pero nosotros recibimos al padre o a la madre o a la persona de protección con los críos, y tu clave es que lo primero que hace es que al crío lo pone a boxear y al padre te lo lleva a hablar con él. Pero, correcto. ¿Cómo gestionas tú todos esos casos? O sea, a ti cuando te llega un caso, ¿cómo lo gestionas? Bueno, lo primero que cada caso es un mundo y bueno, y hay muchos que te piden ayuda, pero no puedes ayudar. ¿No? Tú sabes que yo soy especialista en violencia ascendente, ya no solo por el programa, sino porque, oye, pues al final el callo hace... El hábito hace al monje. El hábito exactamente, ¿no? O sea, no hay más, la experiencia es la experiencia. Claro. Y la mayoría, el 90% de los casos, les tengo que mandar a comisaría. Claro. Porque cuando tú me vienes diciendo que tu hijo te pega, me estás diciendo que tu hijo comete un delito. Claro. Si tú omites el delito, el que comete el delito eres tú, ¿no? Claro. Si tú me cuentas 3 veces que tu hijo te pega, a lo mejor me lo creo. Si me lo creo, voy a tener que ir a denunciarle yo. Claro. Más que Claro, nada porque no olvidemos que el niño que comete violencia ascendente puede ser también agresor en bullying. Porque es un niño que ha interiorizado la violencia y que canaliza todos sus problemas psicológicos o sociales
o de conducta a través de la violencia, ¿no? O al revés, un niño que sufre acoso escolar luego puede ser perfectamente un precursor de violencia ascendente. Él le pegan en el cole y la forma de reafirmarse es pegar a sus padres, ¿no? Claro. O sea, al final entras en la tríada de la violencia y bueno, no hay que generalizar, pero sí, en muchos casos hemos visto, tú lo sabes, que niños que sufren bullying o niños que insuflan bullying, ¿ok? Luego insuflan violencia ascendente y violencia de género, ¿no? Es la típica triada de la violencia. Pero es una cuestión fíjate, es una cuestión de dopamina, qué tontería, ¿no? Es una cuestión de que tú, al final, la forma de regularte emocionalmente es a través de la agresividad, porque esa agresividad te hace segregar la dopamina y te equilibra emocionalmente, ¿no? Y al final, coges como modus operandi la violencia que empezaste en el cole y la has pasado a casa y de casa la has pasado a la pareja. Y al final eres un maltratador. Porque, Pero no quiero generalizar, porque pero al, son. al final la gente cuando ve noticias sobre la violencia de género, de esta persona ha matado a su pareja en tal sitio, o ve noticias sobre bullying, el otro día nos sorprendía a todos el caso de bullying que recibimos donde los niños se congratulaban del suicidio de su compañera, ¿no? Al final, esos niños son niños normales a los cuales una conducta que en principio les parecía incluso graciosa se ha ido a más, se ha ido a más, se ha ido a más y porque no había un adulto capaz de pararlo ha llegado al extremo, ¿no? Porque yo creo, Jero, que una de las cosas que comparten gran parte de los casos que tú y yo hemos tratado es que se ha reaccionado tarde, ¿no? Que al final los adultos que había en el entorno, o por falta de violencia, por falta de atención o por falta de ganas, han decidido reaccionar tarde o incluso no reaccionar porque son cosas de niños o porque no considero que sea lo suficientemente importante como para tomar medidas, ¿no? Y al final, ¿cuándo se deciden tomar medidas? Cuando el niño salta por el balcón, ¿no? Entonces, para dar una serie de experiencias, ¿no? Lo primero de todo que hay que decir es lo primero que has dicho tú, ¿no? Que hay que tener en cuenta en la prevención de la violencia que hay muchas veces que no vas a poder ayudar. Y eso genera impotencia, genera muchísima impotencia, pero también como persona como medios de protección de los menores, porque cualquier adulto por ley, hay que recordar, Jero, que tenemos la responsabilidad legal de proteger a los menores. La Declaración Internacional de los Derechos del Niño nos dice que los menores son de todos y los cuidamos y los protegemos entre todos. O sea, si tú ves que tu vecino le está pegando a un niño o ves por la calle que le está pasando algo a un niño, tú tienes el deber legal, y eso es importante decirlo públicamente porque muchísima gente no lo sabe, que aunque a ese niño no lo conozcas, que aunque ese niño sea el hijo de tu vecino y no te quieras meter, tú tienes el deber legal de actuar y si no lo haces tiene una repercusión legal, ¿vale? Eso es importantísimo mencionarlo. Y hay muchas veces que la gente no se entera de eso y no lo sabe y se puede meter en un lío legal grande por no reaccionar a tiempo. Pero lo primero que hay que asumir es que hay muchas veces que no se puede hacer nada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Llamar a la policía. Claro. Llamar a la agente de protección, que es el agente de ley. Porque es el que va a poder tomar las medidas más drásticas para tratar de frenar de inmediato esa situación de violencia. Pero una vez, Jero, que tú recibes a una persona en la escuela y que a ti te empiezan a contar la situación y ves que para empezar que crees que puede ayudar y para seguir que no requiere de esa solución extrema que es ir a notificar a la policía, ¿qué es lo que te sueles encontrar tú en los casos con los que trabajas? Yo tengo orientaciones de todo tipo, Lorenzo, de todo tipo. O sea, al final en la fundación tenemos desde abuso sexual, violencia ascendente, acoso escolar, tanto como acosado como acosador. Luego niños en peligro de exclusión social que me mandan organismos sin ánimo de lucro también, incluso el propio ayuntamiento, incluso libertad vigilada y demás. Al final es un compendio, es una torre de Babel de casos de violencia. Y al único que puedo llegar y puedo reflexionar es que la cosa va fatal.
la cosa va fatal. Y como no hagamos algo desde la administración, esto vamos a barranco. Y tú al Y fin, mira que yo, y mira que yo no quiero ser pesimista, que sigo, entiéndeme, que yo, mira, tenía una entrevista hace un momento, hace un ratito, con una radio de Cataluña, y me decía el locutor, dice, pero bueno, es que es muy difícil. Yo, ya, pero no es imposible, ¿no? Pero es que nosotros, vale, ahora nosotros como padres no tenemos las herramientas a través de la sociedad, culturalmente hablando, que tenían nuestros padres, porque antes la propia sociedad, culturalmente hablando, nos insuflaba disciplina. Ahora al contrario, tú pones la tele y los que nos tienen que gobernar lo único que hacen es mentirnos, pues imagínate, entonces lo que estás haciendo es avalar la mentira. Si tú ves que la gente que te tiene que cuidar no te cuida y al contrario te desprotege con las leyes que hacen, que sueltan a 1000 abusadores sexuales, pederastas y demás, pues ¿qué ocurre? A ver, ¿tú cómo le explicas tú a tu hijo que, oye, que es muy complicado? Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos ayuda. O sea, como padres necesitamos ayuda. Luego muchos padres también desautorizamos a las escuelas, desautorizamos al colegio y no sabes el flaco favor que haces, porque si tú desautorizas a la escuela, esa desautorización al final te va a volver a ti, el doble, que se supone que tú eres la figura disciplinaria. Lo estamos haciendo realmente como el culo, como sociedad. Y yo creo que tiene que haber alguien, que la administración o los que están o los que vengan, me da igual, que se ponga serio con el nivel de educación de este país. Y que sí, que es muy importante el saber matemáticas y saber historias, saber sociales y saber tu puta madre. Pero también, lo primero y principalmente, hay que saber, como padres, educar a nuestros hijos. Y eso no nos estamos preocupando. porque al final creo que nos estamos quedando mucho en la superficie, como tú has dicho, en que mi hijo estudie una ingeniería, en que tenga un C1 de inglés y en que haya viajado a 14 países antes de cumplir los 18 años. Y lo que no nos estamos dando cuenta, en primer lugar, es que los chavales están cada vez más solos. Y en segundo lugar, en que los chavales son cada vez más reticentes o cada vez encuentran más dificultad en transmitir sus sentimientos y transmitir sus emociones, ¿no? Y yo creo, Jero, y corrígeme si me equivoco, que uno de los grandes problemas por los que cada vez hay más violencia y por lo que cada vez es más difícil que los niños la confiesen, porque hay que recordar que el mayor cómplice de la violencia es el silencio, es la falta de comunicación que estamos generando entre los adultos o los padres y los niños, ¿no? Que mientras hace una serie de años yo recuerdo que yo volvía del colegio y mi madre se tiraba toda la comida hablando conmigo. Ahora está todo el mundo, cada uno con su móvil y las noticias de fondo. Y nadie habla con esos niños, nadie lee un cuento a esos niños, nadie se va a dar un paseo al parque con esos niños y les pregunta qué tal le ha ido el cole y les pregunta qué tal son sus amigos y nadie invita a esos amigos a casa a ver cómo se comportan con su hijo, ¿no? Entonces, yo creo, Jero, que en todos los años que he trabajado en prevención de violencia y en todos los casos que he tenido, si yo tuviera que poner denominadores comunes, que está claro que cada caso es un mundo, pero si yo tuviera que poner denominadores comunes, el primer denominador común sería el silencio, ¿vale? Y es el silencio de tu entorno, ¿vale? Que te ha hecho no tener a nadie a quien contarle lo que te estaba pasando porque nadie ha querido hablar contigo, nadie te ha preguntado que por qué llegas llorando a casa, ¿vale? Y el silencio del entorno donde se te ha provocado la violencia. O sea, te están metiendo la cabeza en el váter en el cole, te están viendo todos tus compañeros y nadie está diciendo nada. Te están diciendo absolutas barbaridades cada vez que el profesor se da la vuelta y los 24 alumnos de la clase aparte tuya, nadie es para decir, oye, que a este chaval le está pasando esto. O sea, al final, cuando tú dices que el silencio es el mayor cómplice de la violencia, no es solo el silencio de la gente del entorno de esa violencia, sino la gente también del entorno de confianza de la persona que la sufre. Porque si tú estás atento y tú ves cómo tu hijo o tu hija llega a casa y tú le preguntas cada día y hablas con él cada día acerca de lo que hace cuando tú no estás delante,
creo que detectar esa violencia es muchísimo más fácil, ¿no, Jero? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú acerca de eso? Acerca de la falta de comunicación, de la falta de capacidad, porque tú también te has dedicado a la interpretación, ¿no? Y creo que también eso muchas veces, el ser capaz de interpretar, de transmitir, porque la clave de la interpretación es la capacidad de transmitir una emoción, un sentimiento a alguien. Creo que eso se ha perdido con nuestros chavales, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Si lo has dicho tú todo. Pero, pero tú, ¿Qué quieres que te diga? pero tú al final, Jero. Escúchame, has dicho mi discurso. Poco te puedo decir. Que sí, que tienes razón. Vamos, que estamos en una sociedad que es la que menos está en la calle. No, yo vengo de una generación que estábamos todo el día en la calle y ahora venimos de una generación que los chavales están menos en la calle, pero que menos comunican con sus padres. Eso está claro que es un problema, pero es un problema de pautas, es un problema de normas. O sea, yo a mis pequeños, tú sabes que he sido padre a los 20, a los 30 y a los 40 por partida doble, y a cada uno le he tenido que educar de una manera distinta. Lo he podido hacer mejor, lo he podido hacer peor. Por ahora creo que no voy mal, no voy mal. Mis problemas me cuestan, pero creo que no voy mal. Pero ahora, por ejemplo, los pequeños, pues ellos tienen sus reglas. Ellos pueden jugar un poquito a su Twitch, pero luego tienen que jugar a juegos educativos o tienen que leer o tienen que escribir o tienen que hacer deporte o tienen que ir al campo. Es un poco lo que llamo yo la triada de la estimulación. Al final, la educación es una negociación pura y dura. O sea, tampoco puedes decir, hay que hacer esto porque sí, no. Hay que hacer esto porque tal y porque tal. Hay que comunicar. Eso es importante. Lógicamente, cuando los niños son muy pequeños, pues poco puedes comunicar. Entonces ahí te tienes que poner un poquito más serio, pero hay que ponerse serio. Aquí la clave de todo son los límites. Y que mira que muchas veces no me gusta hablar de límite porque es lo que habla todo el mundo. Porque al final el límite es el que marca la línea. Yo siempre digo que en las relaciones interpersonales, como no marques la línea, como no marques el límite, te comen. Pongo el ejemplo de que yo estoy en mi casa, abro la puerta a mi vecino, le dejo pasar, no le digo nada, se sienta conmigo, coge el mando de la tele y me cambia el mando y sigue ahí. El tío se levanta, va a la cocina, no le digo nada, pues abre la nevera. No le digo nada, pues me coge los yogures. No le digo nada, se come mis yogures. ¿Por qué? Porque no le estoy poniendo límites. Pues los niños son exactamente igual. A un niño hay que ponerle la pauta, la norma, desde el minuto uno. Hay muchos padres que se olvidan de poner pauta, de poner normas, y cuando tienen 12 años quieres ponerlas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tienes al demonio en casa. Claro. Decir a toda la gente que está comentando por el chat, darle las gracias y decir que al final de la charla hablaremos un rato con el chat. Así que gracias Remilton, que dice que si de vuelta a las andadas, Jero y yo siempre volvemos a las andadas, nos gusta mucho bailar. Más verdad que un templo, típico ambiente político, nos están diciendo mucho postureo, pero hacen bien poco de los políticos, nos dicen por aquí también. Entonces, pues decir que al final de la charla charlaremos un rato con el chat, charlaremos un rato con vosotros. Pero Jero, hablando también del papel que puede tener el deporte en todo esto, tú lo que has conseguido demostrar también con muchísimos años de experiencia es que al final, tanto con agresores como con víctimas, porque tú creo que has sido la primera organización en España en trabajar con los dos y trabajar con los dos en el mismo entorno que es un gimnasio de boxeo, ¿vale? Has conseguido canalizar diferentes... bueno, cuéntanoslo tú mejor. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que persigues? ¿Y cómo lo haces para trabajar tanto con agresores como con víctimas? Que en teoría todos los gurús, todos los expertos nos dicen que hay que separarlos y tú llegas, los juntas y te funciona. ¿Qué es lo que haces? El deporte no lo hago yo, lo hace el deporte. Vamos a ver, piensa que el agresor es una víctima más de la violencia. No nos confundamos. O sea, que un niño tenga que utilizar la violencia para reafirmarse en la vida, qué triste, ¿no? Qué mal tiene que estar ese niño, ¿no? Y el acosado, pues lógicamente, que sé que sufre daño, está. Al final, el deporte une. No hay mejor antidepresivo que el propio deporte. El deporte te da valores, o sea, el deporte te da objetivos,
Es que te da todo. Fíjate, de los tres mimbres principales para mí de la educación, que son objetivos, valores y confianza, objetivos y valores te los regalo yo con el deporte. Y la confianza Le- también. Hombre, la confianza también, pero la confianza, sobre todo a nivel educativo, te la tienen que dar tus padres. Porque al final esa confianza, Lorenzo, es bidireccional. ¿Qué quiero decir? Es una confianza de que el padre tiene que confiar en el hijo por la actitud que coja, no por el mero hecho de conseguir un objetivo, sino por la actitud que va a tener. Es importante que el niño sepa que su padre confía en su actitud y que el padre, ¿vale? Dé, digamos, las propiedades para que el niño confíe plenamente de que su padre no va a estar ahí para evitar que caiga. Su padre va a estar ahí para ayudarle a levantarse el día que se caiga. Pero sobre todo también yo he visto mucho en el deporte y también lo he visto mucho en tu gimnasio, Jero, que cuando no hay autoridad por parte de los padres, yo he visto a chavales, y lo he visto también en mi deporte, en el atletismo, que incluso ven más autoridad en el propio entrenador deportivo que en los padres, ¿no? Que en su propia familia. Y yo lo he visto en casos con los que nosotros hemos trabajado en la fundación, que muchas veces esa falta de autoridad en casa, en el momento que los menores, los chavales, la tienen en otro entorno, como en el deporte y como en este caso contigo como entrenador, te siguen a donde les lleves. O sea, al final la gente piensa, no, es que como a una persona que no ha tenido autoridad me ponga yo a marcarle límites, a ponerle reglas, a generarle pautas que nunca le han generado, el chaval va a salir corriendo por la puerta. Y la experiencia nos dice lo contrario, Jero, que es que a esos chavales, en cuanto les prestas atención, les explicas las cosas, les pones límites, les pones condiciones, les pones tal, te siguen, pero como fieles que siguen a su Dios. Mm, Claro, es que, vamos a ver, es que un chaval necesita mentores. No nos confundamos. Un chaval necesita jerarquía, necesita que le ayude a recorrer el camino, que le acompañen, que le marquen su sendero. Ya está. Y muchos padres pues no lo hacen, porque no saben hacerlo o porque no les interesa, o porque han sido padres porque le tocaba ser padres. Nosotros al final, nosotros y el deporte, que no nos olvidemos. O sea, a mí yo tengo muchos compañeros que se lo digo, no, porque yo, no, porque tú y una mierda. Porque tú y el deporte. Yo siempre pongo al boxeo por delante, porque es como lo hago yo a través del boxeo. No, Jero, oye, de tal, tal, no, no, no. El deporte por delante. El deporte me ha salvado a mí y salvará a muchas vidas, pero yo lo que no podemos ir nosotros aquí de adalices o de puntas de lanza de la transformación en positivo de los chavales, no. Esto es gracias al boxeo. Que luego, oye, podemos tener más o menos capacidad de transmisión, sí, vale, no te digo que no, pero lo primero es el deporte bien encauzado, bien enfocado. Y eso es lo que hacemos. Y el deporte une, el deporte hace familia, chavales que vienen en peligro de exclusión social porque están todo el día en el parque, pues ahora se encuentran una familia que es deportista, que no van que van y quedan los sábados para jugar al fútbol o quedan el domingo para correr, y el lunes están haciendo guantes, yo qué sé, ¿no? Pero al final es el núcleo, ¿no? Lo que decía Guistao, ¿no? De nuestra tribu, ¿no? Pues es eso. y al final, Jero, tú llega un momento en que das el salto a la popularidad y lo das por un programa de televisión, ¿no? Cuéntanos cómo empieza ese periplo tuyo por hermano mayor. Bueno, pues vamos a ver. Yo al final estaba en el gimnasio y me llaman por teléfono. Me llaman por teléfono y me dicen que Pedro García Aguado lo deja, que si estoy interesado en hacer el casting. Yo al principio digo que no, luego me siguen insistiendo. Hablo con Paula, con mi mujer, y me dice que, oye, que tío, que lo tengo que intentar porque sería la forma de, de ayudar a más gente. Piensa que cuando a mí me llama hermano mayor, yo ya llevo 7 años con mi fundación. Llevo ya muchos tiros pegados. A mí no, a mí no me recogen de ningún lado, ¿sabes? O sea, a mí yo ya soy educador social. O sea, por mí han pasado ya más de 3.000 niños en esa época. O sea, que más o menos sé manejarme en el asunto, ¿no? Pero bueno, pero realmente no me llaman por eso, ¿no? Realmente me llaman por un programa que tenía yo en streaming que se llamaba Luchadores y el último programa de la última temporada antes de hacer Hermano Mayor, pues bueno, pues me roban el programa porque coge mi mujer, que es periodista, tú la conoces, y me roba
el programa entonces me hace la entrevista a mí. Contextualicemos. Luchadores era un programa que yo entrevistaba a gente del boxeo. Iba por toda España entrevistando a gente del boxeo. Y en ese último programa, pues me entrevista mi mujer a mí. Y bueno, pues cuento yo mi historia, cuento yo mi tal, 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 tal. Y bueno, pues la verdad que tiene mucha rimbombancia. Y llega pues a Hermano Mayor, ¿no? Llega un poco a la productora Hermano Mayor y entonces toma la decisión de intentar contar conmigo. Por lo que te digo, al principio no quiero, pero bueno, al final me convence mi mujer y lo hago. Y lógicamente, pues soy el mejor. Entiéndeme. ¿Por qué? Porque, a ver, después de haber trabajado en las puertas, después de haber boxeado y después de ser educador social desde hace muchos años, pues oye, pues algo de esto tienes que saber, ¿no? Y bueno, pero quedamos dos, ¿eh? O sea, no quedo yo solo, quedamos dos. Y entonces fuimos, yo fui hacia un sitio y el otro fue hacia otro, ¿no? Y el otro duró una actividad. ¿Qué quiero decir? O sea, la primera actividad que le sale y el otro se le pone farruco, pues cuando va al hotel parece ser que se escapa del hotel, ¿no? Y entonces al día siguiente pues no pueden grabar. Entonces a ese mismo chico me lo mandan a mí. Me cambian, yo iba a ir a Tarragona, creo, con una chica, y me mandan a mí que vaya. Y me encuentro ahí con el farruquito, no te digo nada. Y bueno, pues claro, no es lo mismo, ¿no? Que yo sí soy educador y sí he estado en las trincheras. Entonces, claro, pues digamos que aprobamos con nota. Entonces me quedé yo de hermano mayor. Ese programa es el primero de hermano mayor, es el hermano mayor Fran. O sea, lo que te estoy contando, todo esto es verídico y era un programa piloto grabado. O sea, que si luego servía, pues iba a valer, ¿no? Y de hecho valió y fue el primer episodio de Hermano Mayor mío, ¿no? El estreno. Y bueno, pues al final lo hicimos. Yo, si no lo hubiera hecho, lo volvería a hacer, porque es una experiencia irrepetible, pero ahora que lo haga otro, si lo hacen. Y al final, eh, ¿cómo es por dentro un caso de hermano mayor? ¿Cómo por dentro? Pues Pues, es violencia ascendente. Es un niño que pero, está martirizando a su familia. pero para ti, que eres profesional, que como tú has dicho, tú ya habían pasado por ti 3.000 niños, o sea, ¿cuál es la diferencia para ti entre un caso de los que salen hermano mayor y un caso de los que tú recibes en tu gimnasio? Pues coño, porque en Hermano Mayor tienen una producción de 200.000 pavos para eso. O sea, tú piensas que ese niño estamos 10 12 días con él y le estamos haciendo una terapia de 10 12 horas. O sea, tú imagínate que esa familia tuviera que pagar ese dinero en terapia. No lo hubieran podido en la vida. O sea, realmente, hombre, vamos a ver, primero esas son familias muy desesperadas, ¿eh? O sea, pues tú imagínate que para llamar a un programa de televisión para que te solucionen las cosas que no has podido hacer tú, los desesperados que tienen que estar. Y yo que estaba ahí metido en el meollo, desesperados estaban, ¿eh? Pero bueno, al final se les ha ayudado en mayor o menor medida. Muchos chavales han tirado para adelante y otros no, pero bueno, es lo que hay. Las terapias es lo que toca. Pero es duro, ¿eh? Lorenzo, eso era muy duro. Era muy duro. Yo la primera temporada acabé en el psicólogo por determinadas circunstancias, porque me pareció muy duro. Luego ya la segunda y la tercera, pues ya iba, ya era otro rollo. Porque al final yo creo que el éxito de hermano mayor en parte es porque la gente al principio pensaba que era un show, que era algo que vosotros montabais pues para llamar la atención, pero conforme pasaron los años se encontraron con que en cada temporada de hermano mayor, tanto de las de Pedro como de las tuyas, eh, era el vecino de mi pueblo el que ha hecho esto, era un primo de un amigo el que ha estado en este caso. Y al final, Lorenzo, no te confundas. No te confundas. Lo que funcionaba de hermano mayor era el show. Lo que funcionaba de hermano mayor era la violencia. Cuanto más violencia hubiera, mejor. Por eso yo funcioné también. Porque yo al final estaba más acostumbrado a ella. ¿Qué ocurre? Que al final mi objetivo era ayudar a esa familia. Que tenía que haber show, pues venga, pues, tenía que dar pleitesía a eso. Pues sí, no pasa nada. Pero también el show venía con la terapia. Tú piensas que un niño que está cometiendo tanto daño a su familia, la terapia primero de choque es que él sienta lo mismo.
Entonces, las actividades primeras en cualquier programa de hermano mayor era que el niño sintiera lo mismo que él estaba haciendo a sus padres, ¿no? Entonces, eso también era mucho, muy espectacular y que luego, bueno, pues tanto Pedro como yo pues dábamos mucho juego en el enfrentamiento. Pero realmente lo que funcionaba eran los previos, que era cuando ellos atacaban a los padres, no estábamos nosotros, ¿no? Y es, mira, es una pena, pero es así. Es una pena, pero es así. Es lo que funciona. Es lo que funciona. Yo, por ejemplo, yo que sé, ahora que se cuelgan los vídeos de hermano mayor, a mí no se me ocurre colgar un vídeo cuando ellos están atacando a sus padres. Si yo lo hiciera, escucha, reventaba las redes sociales. Pero yo cuando cuelgo algún vídeo es cuando ellos se enfrentan a mí. Punto. Es que intento ni sacar a los padres. Claro. Que, que, que a lo mejor tú puedes preguntar, eh, y joder, ¿y por qué los sacas a ellos? Ahora ya, porque ellos eran así, no pasa nada. No, ya está. Es así, eso es mi trabajo, lo hemos hecho, yo me he jugado la vida por hacerlo, pues si ahora hay que hacer, intento dañar lo menos posible, pero creo que es una forma muy importante para que la gente se dé cuenta que este mal existe. ¿Sabes? O sea, es así, o sea, la violencia ascendente es la verdadera amenaza silenciosa que hay, porque el 90% de los casos de violencia ascendente no se denuncian, porque los padres tienen miedo de denunciar a sus hijos y están pasando ese calvario en casa. Yo creo que poniéndolo públicamente, sin dañar a los padres, el rollo tal, pero es muy importante que sepan que la violencia ascendente existe, que haberla hayla, porque si no se va a mantener en el mayor cómplice que hemos hablado antes, el mayor cómplice de la violencia, que es el silencio. Pero también yo creo que el mayor éxito de Hermano Mayor fue poner el foco sobre algo que la gente se pensaba que era imposible, ¿no? Que era que un Que no, niño Lorenzo, podía. que no te líes, que no te líes. No, no seas hipócrita, tío. No seas hipócrita. O sea, el triunfo de hermano mayor es la violencia, tío. Y es así, es una puta desgracia, pero es así. ¿Me entiendes? Si yo te podía vender lo que tú quieras y tal, pero mentiría. Tú sabes que yo no miento. Soy políticamente incorrecto, pero no miento, tío. Lo que funcionaba de hermano mayor era la puta violencia. De hecho, en la última temporada me azuzaban para ser más violento. De hecho, parte de que yo acabara mal, tanto con la productora como bueno, con la cadena no acabé mal, ¿no? Pero con la productora fue eso, ¿no? Me tiraban como perro, como un perro. Es así. Y al final, ¿cómo crees que ha evolucionado la violencia ascendente a lo largo de todos los años que tú llevas trabajando en ella, que son ya prácticamente 2 décadas? Pues la evolución es clara. Si antes, cuando estábamos haciendo hermano mayor, era lo extraordinario, ahora la violencia ascendente es lo ordinario. Raro es el- la persona que no conoce a otra que su hijo le pega, o que su hijo le maltrata, o que su hijo le desobedece. Y al final, eh, eso, ¿qué le recomendaría, cómo recomendaría a los padres? Porque tú has dicho que tú fuiste padre a los 20, a los 30 y a los 40 por partida doble, ¿no? Y tú ahora mismo tienes 2 hijos pequeños, ¿vale? ¿Qué le recomendaría a esos padres de niños, de niñas de la edad de tus hijos que son pequeños, eh, para tratar de prevenir todo esto de lo que estamos hablando, todos estos tipos de violencia? Lo he dicho antes, Lorenzo, la pauta, la norma, la regla, la negociación, ya desde el minuto uno, desde que son bebés, desde que están en la cuna, pauta, norma. Y lo primero que empiezan a ser son los horarios. Qué hace un niño de año y medio en un restaurante a las 12:30 de la noche? ¿Qué estás haciendo? Estás sobreestimulando. Luego te aparece el niño y cuando tenga 7 años lo han diagnosticado TDAH en el colegio. Pues claro, ¿de quién es la puñetera culpa? De los padres. Pues unos malditos. Que solo piensan en ellos. Si quieres ser padre, ser responsable. Y si tú no puedes llevar a tu hijo hasta que tenga 8 o 9 años a un restaurante, pues no lo lleves. Gástate el dinero en una señora que lo cuide o si no, no vayas. Yo esos Asumir, padres estoy harto de oírlos de, no, porque el niño que se acostumbra a mí, pero ¿cómo se va a acostumbrar a ti, idiota? Pero que es un niño, que un niño necesita la pauta, la norma, la tranquilidad, necesita su, tío, pero es que, de verdad, es que hay cada padre, de verdad que es para tirarle de las orejas. Porque tú al final otra de las cosas que hace Jero, y explícanos lo que hace ahí, son las escuelas de padres.
¿Qué haces Bueno, tú en una... cada vez hago menos. Porque estoy harto de ir a los colegios y dar escuela de padres a los padres que no lo necesitan. Porque los que lo Porque necesitan... los que van son los que no lo necesitan. Por eso ahí tiene que entrar la administración, como en países como en Colombia, como Islandia, como en Suecia, donde obligan a las escuelas de padres. Hay que formar a los padres. Pues sí. Pues, Jero, ya vamos terminando, que te he dicho que no te iba a quitar más de 1 hora y media, ¿vale? Y quiero que me diga, a modo de resumen, cómo valorarías toda tu experiencia, primero a nivel deportivo, o sea, si tú ahora mismo, tu hijo pequeño, Román, Gaby, te preguntaran, oye papá, ¿qué ha sido para ti el deporte? Y luego si el otro te preguntara, papá, ¿qué ha sido para ti la prevención de las violencias y el trabajo social que ha hecho? ¿Qué les contaría? Porque es mi vida, son mi vida. Le diría que son mi vida y que estoy encantado de hacerlo porque es lo que más me gusta. Ayudar a la gente a través de la fundación y la prevención de las violencias y evitar la exclusión social. Y luego el boxeo, la capacidad que tengo de transformar personalidades en positivo. Y luego la cantidad de entrenadores que saco yo, tú lo sabes. Tú mira, tú tienes a Damián Guinea ahora con su gimnasio, tienes a Giovanni con su gimnasio, Eric con su gimnasio, gente que ha salido de mí, que tienen sus propios gimnasios. Esa gente, tú piensas que esa gente, si me sacas de la ecuación, ¿qué hubieran tenido? Ya. ¿No? Porque Ya está, y no pasa nada, ¿eh? Pero que esto es así, y voy a seguir ayudando a los demás. Yo ahora, mira, ahora mismo tengo 5 o 6 personas trabajando para mí, que posiblemente en un futuro tengan sus gimnasios, y los voy a ayudar yo a hacer sus gimnasios, porque eso es la forma que tengo yo de motivar a la gente. yo una de las cosas que tengo que decir para quien no lo sepa, yo desde 2018 estoy trabajando con Jero, con la Fundación Jero García. Yo lo conocí a través de la Liga de Fútbol Profesional. Y una de las cosas que más me ha sorprendido de Jero es que generalmente cuando tú conoces a una persona con la repercusión y con la influencia y los contactos que tiene Jero, generalmente esa gente usa toda esa influencia, todos esos contactos y toda esa repercusión, pues para, por así decirlo, para ganarse sus habichuelas, que es muy legítimo, todo el mundo tiene que pagar las facturas a final de mes y a nadie le garantiza a nadie que esa repercusión o que esa influencia le vaya a durar para siempre, entonces es muy normal que gente con esa influencia quiera aprovecharlo para asegurarse su futuro, pero algo que me sorprendió de Jero es que desde el primer momento, a mí que era un total desconocido para él, en cuanto me gané su confianza y vio cómo quería trabajar y cómo trabajaba con él, eh, me dio tanto a mí como a la gente de su entorno, como a ese Damián Guinea, a Alex, que lo tiene ahora en la escuela de Tetuán, te lo da absolutamente todo, ¿no? Y eso es algo que yo quiero decir públicamente y agradecerle a Jero, porque Jero es una persona que a la gente que considera de su núcleo cercano, cualquier cosa que él pueda hacer por ti, cualquier teléfono que pueda descolgar para echarte una mano, cualquier gesto que él pueda hacer sin ir más lejos, el hecho de venir hoy aquí. Jero lleva desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando en su gimnasio, y si lo habéis visto levantarse es porque tiene a sus 2 hijos pequeños acostados, Correcto. a ver si se duermen, y está aquí con nosotros 1 hora y 25 que llevamos. Entonces, simplemente eso ya te habla del tipo de persona que es, ¿no? Y al final, creo que eso no te lo enseñan en ninguna agencia de comunicación, que ahora mismo están muy de moda las agencias de comunicación que enseñan a influencer a cómo comportarse. Eso no te lo pasa en ningún manual, ninguna agencia de representación. Eso no te lo enseña ningún community manager. Eso o lo traes mamado de casa o es muy difícil que eso lo adquieras, ¿no? Y creo que ese es un poco el sello, yo creo que esa es un poco la imagen de Jero, ¿no? Y es por eso por lo que yo creo que al final los padres, que por muy mal que puedan llegar a educar a su hijo, muchos fallos que puedan llegar a tener con su hijo, lo que les caracteriza absolutamente a todos como padres que son es que su hijo es lo que más quieren en el mundo, ¿vale? Yo creo que eso es lo que hace que todos esos padres acaben acudiendo a la escuela de boxeo, llamando a esa puerta de cochera del barrio de Tetuán o a esa puerta de cochera
del Alto de Extremadura y pidiéndole a Jero García que se venga un rato con ellos a tomar una Coca-Cola, que le tienen que pedir un favor, ¿no? Porque al final yo creo que tú no le dejas a tu hijo a nadie desconocido, porque al fin y al cabo mucha de esa gente lo único que te conoce es por 4 vídeos en las redes y por 4 programas de televisión. Tú no le dejas a alguien a tu hijo si en esa Coca-Cola, si en ese café no te das cuenta de la clase de persona que es, ¿no? Y creo que ese es el valor diferencial que tiene Jero, ¿no? Que al final es capaz en un simple café de decirte las cosas pues como habéis visto que las ha dicho, ¿no? Porque al final creo que la esencia de Jero es que es igual delante de las cámaras que detrás y eso él siempre ha dicho, él siempre dice en sus charlas que en la tele hay más vileza que nobleza y que mucha parte de lo que veas por la tele no te lo creas, pero creo que una gran parte del éxito de Jero, y ya lo digo a modo de despedida para darte las gracias, es que lo que veis detrás de las cámaras, lo que veis detrás de las redes sociales, lo que veis detrás de cualquier conferencia, cualquier programa de televisión, puede ser Jero perfectamente en el sofá de su casa, con su familia, con sus colegas y en cualquier circunstancia, ¿no? Y es igual con los amigos, es igual con la familia que lo habéis visto aquí o que lo veis delante de cualquier programa de televisión, ¿no? Eso es Jero García, a quien le guste bien y a quien no que camine, ¿no, Jero? Correcto. Si los perros ladran, señal que cabalgamos. Y luego... No, es que, ¿sabes lo que pasa? Al Sí. hilo de lo que dices, que mi felicidad va directamente proporcional a la gente que tengo alrededor que me permite ser yo mismo. Mm. Entonces, esa forma de elevar esa proporcionalidad de felicidad en mí es siendo el mismo siempre. Entonces, desde que yo sigo siendo el mismo, en cualquier ámbito de mi vida, pues soy más feliz. Y si no te gusta, pues te jode. Hombre. Es lo que hay. Yo intento ser eh, consecuente conmigo mismo, con mis valores. Mm. A veces me equivoco, por supuesto que me equivoco. Me he equivocado muchísimas veces, pero ha habido un momento de mi vida que tenía un personaje y era una persona. Y es mucho antes de televisión y mucho de antes, ¿no? Con unos problemas psicológicos que tuve. Entonces, en un momento determinado en mi vida, tengo una prioridad, que es la salud mental. Y para mí, por encima de todas las cosas está la salud mental. E intento ir hacia ese camino. Y la mejor forma de yo estar equilibrado es ser yo mismo en todos los aspectos. Y al que le guste bien y el que no, camine. Y al final, Jero, a mí me gusta siempre al final de todas estas charlas para despedir a la gente, acordarme de gente que me ha permitido, o de anécdotas que me hayan permitido vivir estas personas. Y yo creo que en esta charla me tengo que acordar de 2 personas que conocí gracias a ti. A las 2 me las presentaste en el mismo sitio, que fue en el Campo del Rayo, en ese Ujú. subsuelo del Campo del Rayo que está convertido ahora en un lugar que alberga peleas de boxeo, ¿no? Y En fueron, la catedral del boxeo aquí en Madrid. correcto, en el campo del Rayo Vallecano, equipo de fútbol, al lado de los vestuarios tienen un ring montado que ahí es la sede de la Federación Madrileña de Boxeo, si no me Correcto, equivoco. correcto, correcto. Pues allí una tarde entre combate y combate me dijiste, ven que te tengo que presentar a 2 grandes amigos y me presentaste a uno que es Pedro Simón, ¿vale? Ujú. Periodista del mundo, uno de los periodistas más importantes de este país, y a otro que por desgracia nos abandonó hace 2 años, que es David Guistau, ¿vale? Uno de los cronistas, uno de los periodistas más importantes que ha dado la historia de este país. Y que es imposible recordar las veladas de boxeo, es imposible recordar los eventos que tú hacías sin David sentado allí, sin David sentado en ese rincón que tenía en las primeras filas del Casino Gran Madrid de Torrelodones, con Pedro al lado y comentando los combates en el descanso de cada uno de ellos, comentando lo que había visto, ¿no? Entonces, eh, lo primero de todo, te tengo que dar las gracias por haberme permitido conocerlos a los 2. Probablemente la mejor crónica que me han hecho en mi vida, el mejor reportaje, me lo publicó hace unas semanas Pedro en El Mundo. Y solo pude hablar con David 2, 3 veces. La última vez, acuérdate que fue en un evento que recibimos a varios políticos en un gimnasio con el que tú colaborabas con Miriam Gutiérrez hace 2 o 3 años, que estaba David Guistao entrenando. No, no, escúchame, no,
no di la verdad. El día que conociste a nuestra presidenta. El día que conociste a Isabel Díaz Ayuso. ¿O no? Correcto. Ahí está. Pero que quería Correcto. darle el protagonismo a David, no a Isabel Díaz Ayuso. No, pero bueno, pues un día. Tú Sí, fíjate que en esa no era presidenta todavía, ¿eh? sí, Era, era, eh, era era candidata. candidata y vino a conocer a Miriam. Sí, pues yo recuerdo que hablando con él, porque él era también especialista en temas políticos, yo me Sí, acuerdo que claro. me hizo un análisis de las elecciones, que a mí me gusta mucho seguir en la política, y cuando vi el análisis de las elecciones que me hizo en un segundo, en un momento en el que estaba entrenando, porque David en ese momento, David era tu pupilo, David era Sí, boxeador tuyo. Y en ese momento sí, David no estaba ahí en el gimnasio como periodista, sino estaba como alumno de boxeo, sí. ¿vale? El análisis que hizo en un momento nos dejó a todos que estábamos en un círculo, todos con la boca abierta y mirándonos entre nosotros, ¿sabes? Y ahí nos dimos cuenta de que David no era lo que escribía, es que eso era David, ¿sabes? O sea, cuando tú lees algo de David Guistau, que lo que ha escrito ya queda para la historia, ya queda para siempre, te das cuenta de la clase de periodista que es. Pero cuando tienes la oportunidad de conocerlo en persona, es que te das cuenta de que simplemente plasma en un papel lo que se le pasa por la cabeza, ¿sabes? Y eso es lo que me hizo admirar más todavía a David Guistau y eso es lo que creo que nos rompió a todos los que tuvimos la oportunidad de hablar alguna vez con él en persona, de nos rompió a todos por eso, porque una persona tan inteligente, tan pasional, una persona tan persona al fin y al cabo, ¿no? Porque yo considero que una persona es persona cuando es capaz de transmitir las emociones, cuando es capaz de comunicar de una manera adecuada todo lo que se le pasa por la cabeza y tal, y eso David lo hacía a la perfección, ¿no? Y tú me decías, Jero, para terminar y para despedir y para darnos de David, que en pandemia, que fue cuando David pasó por toda esa situación que al final condujo a que nos abandonara, como has sacado el tema de la salud mental, quería terminar por ahí, eso te tiró al suelo, ¿no? ¿Y qué recuerdo tienes ya bastantes meses después, incluso años después de la muerte de David, de lo que fue para ti? Y ya a modo de un poco de despedida del programa para acordarnos de alguien que yo creo que marcó todo lo que es la escuela de boxeo, que ha marcado todo lo que es Jero García y que ha marcado sin duda lo que es la comunicación y el periodismo en este país. Bueno, vamos a ver. Al final, David, para mí fue como un hermano. Yo la admiraba por todo lo que hacía y él me admiraba a mí, ¿no? Yo creo que al final las relaciones personales, ¿no? Las relaciones de códigos son donde te admiras. Él siempre quiso ser boxeador y siempre quiso a lo mejor tener, en cierta manera, esa vida romántica que tiene, jugarte la vida en un ring. Y yo siempre quise escribir y tener ese cerebro que tenía él, ¿no? Eso posiblemente fue lo que nos unió, lo que nos unió tanto, ¿no? Y bueno, se nos fue, pero mientras le recordamos seguirá vivo, mi niño. Tú Pues sabes sí, que yo entré en una, pues bueno, también él fallece 3 semanas antes de que nos confinen. Y entonces cuando me confinan, yo realmente no le he llorado. En los 2 últimos años muere mi padre y mis dos mejores amigos. Y yo entro en una depresión. Entro en una depresión. Tú lo sabes. Y estuve muy, muy jodido. Y la única reacción que tuve en todo el confinamiento antes de salir de esa depresión fue rescatarte a ti. O sea, es verdad, ¿no? O sea, está, hoy no sé por qué, pero hoy lo recordaba, no sé con quién hablaba, y yo le digo, joder, porque a mí dice, estábamos hablando del confinamiento, ¿no? sí, Y yo dije, yo en el confinamiento yo no reaccioné absolutamente para nada. ¿Por qué? Toda la gente me decía, pero tío, graba vídeos, haz cosas, y lo hacía un poco porque ya llevaba esa corriente, pero yo no era feliz. O sea, yo vi el otro día las fotos de Geos que me hizo, que vino a mi casa a hacérmelas, y tenía la cara triste porque estaba deprimido, estaba bajo el Oxidal, bajo los Lexatines, bajo el vino, y lo único que me hizo reaccionar, y menos mal que no reaccioné tarde, que reaccioné, fue coger el mini, bajar a la Blume, sacarte de esa habitación
que parecía Walking Dead, toda la Blume, meterte ahí, ponerte una mascarilla, ir corriendo por la M30. O sea, no había nadie, ¿te acuerdas? No había ningún coche en la M30. Con las O sea, ventanas abiertas. con las ventanas abiertas, Esto ¿no? cuéntalo bien, Jero, porque la gente sabe que yo estuve en una UCI, la gente sabe que yo Sí. tuve que dejar el deporte porque me diagnosticaron una enfermedad y estuve a punto de morirme, pero la gente no sabe que tú fuiste el que me llevaste al hospital y el que me salvaste la vida, porque tú y yo estábamos hablando por teléfono y tú llega un momento en que te rayas y tú me dices, no me puedo No, dormir aún. yo te llamaba, no, escucha, vamos a ver, dentro de mi estado mental, que no era muy bueno, yo te llamaba todos los días porque cada vez hablabas peor. O sea, tú no podías ni hablar. O sea, entonces yo empezaba y yo decía, Paula, no está tal. Y yo, joder, estaba preocupado porque con todo lo que teníamos en este país, la que nos estaba cayendo, bueno, en este país, en este mundo, tú estás aquí en Madrid, tu familia está en Murcia, no pueden venir, tú no puedes ir, y al más cercano que tienes es a mí. Y yo en Majadahonda, encerrado. Y llega un momento que digo, mira, me suda los cojones, cojo el coche, cojo la FP2 y me voy a poner porque este tío se está muriendo allí. Yo pensando que tenías el COVID, ¿eh? Te lo juro, Ya, ¿eh? ya. Yo siempre pensé que tenías el COVID. Y yo me fui a por ti, te saco de allí, de esa habitación que no podías casi ni caminar. O sea, pasaba por esos pasillos. O sea, hostias, tío, esos pasillos eran o sea, el hotel del Resplandor, colega. O sea, es que es verdad, o sea, no había nadie. O sea, te monto en el coche, salimos por Moncloa, Con las ventanas abiertas de par en con las par. ventanas abiertas, pero que no había nadie, no había coches. O sea, solamente era la luz de las farolas. O sea, me acuerdo perfectamente, tío. Cómo subo arriba, dejo la Complutense, cojo la Rotonda, cojo la avenida de Moncloa para coger la M30, ¿verdad? Para salir por ahí por las tablas a Monte Carmelo. Íbamos ahí, iba a 150, iba a 160, yo no sé lo que iba con las ventanas abiertas, que el Mini temblaba por todos lados, y que llegamos allí al hospital, que solo me faltó tirar del freno de mano, y me acuerdo yo que te dejo en la puerta, ahí que salen con EPIs, ¿te acuerdas? O Sí. sea, y me dice, no puede pasar. Yo, ¿cómo que no puede pasar? No, solo pasan los enfermos. Hostias, y me quedé allí diciendo, yo y con mi FP2, con mi rollo, con el Mini, 1:30 de la mañana, yo qué sé, te cojo, yo con mi depre, me cojo mi coche y me vuelvo para Majadahonda allí y tal. Tío, esas son cosas que fíjate que las tienes ahí y hoy, joder, ¿con quién? No me acuerdo con quién lo estaba hablando. Y fíjate qué casualidad, ¿no? Que bueno, todo viene porque viene, ¿no? Y ahora volvemos a hablar de eso, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé si te salvé la vida o no, pero fue algo que tuve que reaccionar. A Mira, veces pienso que No, pero fíjate lo que te digo, ¿eh? Cómo soy yo. A veces pienso que si yo hubiera estado bien, hubiera reaccionado antes y te hubieras sacado antes y no hubieras estado tan mal. Tú fíjate lo que es en mi pero cabeza, ¿no? tú fíjate, yo el problema que tenía por el que Jero dice que cada vez hablaba peor, yo tengo asma, ¿vale? Yo tomaba corticoides para mi problema de asma, ¿vale? Y yo, en el momento que dice Jero que, que viene a por mí, como dice, él y yo hablábamos todos los días. Y hay un momento que una noche se raya y empieza, digo, mira, tú ya sabes cómo soy yo, no me voy a dormir tranquilo, así que tú dile al servicio médico del comité que a dónde quieres que te lleve y si hace Claro. falta yo te llevo y luego si hace falta a la hora que sea te traigo de vuelta a la residencia, pero es que yo no voy a dormir tranquilo y tú no quieres que yo lo duerma intranquilo, así que cojo el coche y voy para allá. Y como no me dejó alternativa, yo que no quería porque pensaba que no pasaba nada, llamo a la doctora Espejo, a Pepa, que era la responsable del servicio médico del Ajá. comité, y digo, oye Pepa, que Jero se ha agobiado tal, porque sí que es verdad que me encuentro un poco peor. ¿A qué hospital vamos? Y me decía, Sanitas La Moraleja. Me acuerdo que viene Jero con las ventanas bajadas, tal, me dice, intenta asomar la cabeza por la ventana, que tengo a los dos críos en la casa, que no quiero que cojan COVID si tienes COVID, tal. Los dos con las mascarillas, cada uno en una punta del Mini, él conduciendo lo más fuerte posible. Y hay un momento donde me acuerdo perfectamente, Jero, que nos plantamos con el coche enfrente de la puerta de la clínica La Moraleja de Sanitas y miramos los dos a la clínica, que aquello, como tú dices, parecía Walking Dead, todo chapado, Walking Dead. los médicos llenos de caretas de arriba abajo, tal. Y tú y yo nos miramos como en plan, ostras, aquí parece que el que entra ya es para no salir nunca más.
¿sabes? Uf. Y No, entonces, daba esa impresión, ¿eh? sí. Y entonces hay un momento en que nos bajamos y nos dice la médico, ¿qué pasa? Y dice Jero, este chaval que me lo traigo para acá porque se encuentra muy mal y me lo traigo aquí. Y dice, ¿usted es familiar? Dice, no, soy un amigo. Dice, ¿qué hacéis juntos? Y dices tú, no, porque él vive en Murcia y yo soy la única persona que tiene coche que está aquí en Madrid y lo he acompañado. Y dice, pues venga, pues tira para tu casa. Y tú te quedas así helado y me dices, quiero que me llames cada media hora, ¿sabes? Claro. Y llega un momento en que a las 5 de la mañana, yo dormí esa noche con 3 médicos rodeándome y a las 5 de la mañana es cuando me dicen que me están fallando los pulmones, que he perdido el 90% de la capacidad pulmonar y que llama a mis padres echando hostias y que se vengan para Madrid. Y entonces yo a las 5:30 de la mañana le escribo un WhatsApp a Jero. Digo, Jero, tío, estate tranquilo, me han dicho que no es COVID, pero tío, que me han dicho que mis padres vengan ya porque me fallan el 90% de los pulmones. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Jero? Dice, joder, tío, si hubiéramos ido 3 días antes al médico, puede ser que te hubiéramos salvado antes. Pues los médicos lo que me dijeron fue, esto te pasó porque te tuvo que pasar y aunque hubieras venido 4 días antes no te lo hubiéramos diagnosticado porque esto fue un espasmo que tuviste y lo tuviste en este momento. Dice, y esto es como el que tiene un ataque al corazón. Si hubiera venido media hora antes no le hubiéramos diagnosticado nada porque el ataque lo ha tenido en este momento y es cuando ha pasado. O sea, lo que me pasó fue realmente grave, pero pasó porque tuvo que pasar. Y gracias a que este hombre se encabezonó y vino a por mí en aquel mini a las tantas de la noche con Madrid totalmente vacío, que íbamos acojonados porque como nos parara la policía teníamos que tratar de demostrar que íbamos para el hospital y llevaba yo la conversación de WhatsApp con la médico por si la policía nos paraba que demostrásemos que íbamos al hospital, ¿te acuerdas, Jero? Porque ayer era cuando no podías todavía ir de una zona a No otra. podía, no me dejaban ir al Carrefour. O sea, Claro. no, Entonces, era la época brava, o sea, el primer mes y medio por ahí sería. sí, entonces aquello fue realmente recio. Así que nada, mira, vamos a hacer. No, a ver, es que hay algunas preguntas. ¿Qué opináis del auge del fascismo en España y de su discurso de odio? Pregunta uno. Yo creo que mejor no contestemos. Sí. ¿Volverá hermano mayor? Pregunta otro. Conmigo no. Con otro no lo sabemos. Muy interesante, como me gustáis. La gente dando las gracias, verdades como puños. La gente, la verdad es que le gusta bastante la charla. Otro contesta con banderas de España. Remilton nos dice que de vuelta a las andadas, que le gusta. Pues nada, gente. Sin más, vamos a despedir a Jero. Son prácticamente las 11 de la noche. Al final, 1 hora y 3 cuartos de charla. Jerito, muchísimas gracias. Ahora mismo tenemos más de 1000 personas en directo. Un último mensaje para despedirte de todos ellos. Pues nada, que muchísimas gracias, que seguir a Lorenzo, que otra cosa no, pero este tío es interesante. Aunque tenga esas gafas ahí que parece un bolis, parece que parece el típico niño que tendrá trabajo toda la vida, pero nunca tendrá amigos, no. Al contrario, tiene muchos amigos y uno de ellos soy yo. Pues Jero, tío, muchísimas gracias por todo. Creo que el hecho de que vinieras por aquí era importantísimo porque al final tú eres una persona que tiene una imagen pública brutal, pero lo que no sabe mucha gente es que detrás de esa imagen pública hay muchísimos años. Muchísima gente que ha pasado por ti, que no solo la ha sacado de su situación de violencia, sino gente. Y ahora mismo se me ocurre el caso de Damián Guinea, un chaval que vino prácticamente con una mano delante y otra detrás de su país y no solo lo has convertido en uno de los mejores boxeadores de este país, sino que encima de todo le ha dado la formación suficiente para que ahora monte su propio gimnasio y pueda subsistir de ello, ¿vale? Que eso habla muy bien de ti. Y sin más, tío, darte las gracias, decirte que aquí tienes un amigo para siempre y que tenemos que continuar con esas conversaciones interminables y sobre todo que cuando la cosa vaya mal, ya sabemos que estamos aquí al otro lado del teléfono para seguir dando batalla. Así que nada, despedimos a Jero, cambiamos la pantalla ya para que Jero se pueda salir, nos quedamos nosotros un momento, gracias Jero.